Ok, entonces nos quedamos en que la cuarta bestia, este espíritu que Daniel vio, que es el imperio romano, con su dogma, con su doctrina, con su cultura, ¿dónde está operando hoy este sistema que viene de Babilonia? Es una mezcla entre la cultura babilónica, caldea, un poco de la mentalidad griega y un poco de la mentalidad romana. Es decir, que son tres culturas en una. Por eso es una bestia, porque es una mezcla, es un monstruo. Entonces, esa forma de pensar, esa forma de interpretar la escritura, esa forma de predicar la escritura, esa forma de extraer de la escritura pasajes y distorsionarlo sin conocer el contexto exacto o correcto, eso es lo que nos ha traído problemas. Entonces, ¿dónde está esta bestia? Prepárese para decirle dónde opera esta bestia. Dentro de todo sistema religioso. Dentro de todo sistema religioso. ¿Y qué sistema religioso me refiero? Todo lo que es religión. Todo lo que opera bajo mandato humano, bajo dogmas, bajo principios doctrinales nacido en el corazón del hombre sin la guía del Espíritu. Todo aquello que se hace en nombre de Dios, pero que no agrada ni glorifica a Dios. Eso es religión. Lo que usted haga en el nombre de Jesús, siempre que no agrade al Señor o lo glorifique, eso es religión. Entonces, ¿qué podemos decir que es religión? Saque su cuenta. Católicos, evangélicos, protestantes, mormones, adventistas, nueva era, cualquier religión, llámese adventista, católico, evangélico, protestante, todos son religiones, porque Cristo no vino a instaurar una religión. Cristo vino a traer un reino, el reino de Dios. Y si usted quiere saber qué es el reino, eso va a tener que esperar en los próximos mensajes. Pero por adelantado le puedo decir que el reino de Dios no es ese reino que se predica hoy desde los púlpitos, donde todo es fama, dinero, grandeza, riqueza y pasarela, donde el púlpito es una pasarela donde las grandes luminarias se pasean, haciendo alarde de su disque bendición de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios está muy lejos de eso. Y tampoco tiene que ver en un lugar fuera de este planeta. El reino de Dios es un mensaje específico y está dentro del corazón de un pueblo. Así que bien, continuemos aquí. Entonces, esa cuarta bestia, ¿dónde está? En todo lo que son religiones. Las religiones que están en contra de la Torá, en contra de los mandamientos, en contra de la enseñanza que se le dio a Moisés, en contra del diseño que maneja el pueblo judío. Eso es ir en contra. Eso es la bestia. O nos hace parte de ello. Ahora vamos a ver algo. Aquí mismo en Gálatas, en el mismo capítulo 1, vamos a leer el verso 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Señores, Pablo aquí está enfatizando algo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Aquí dice: muchos perturban el verdadero evangelio. No que haya otro, sino que algunos inventan otro evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué es el evangelio? En el tema o en el mensaje anterior, cuando hablamos de los términos bíblicos, ahí se enfatizó que era el evangelio. El evangelio es uno de los nombres que se le dan a la Torá, que se le da a la escritura. Entonces, el evangelio es la escritura, es la Torá, el mensaje contenido en la escritura. Pero ¿cuál es ese mensaje contenido en la escritura? Señores, desde Génesis hasta Apocalipsis existe en toda la escritura un solo mensaje.
un solo mensaje. Y eso lo vamos a ver en esta escuela. Todos los mensajes que demos coinciden en lo mismo. El resto de los mensajes que se predican hoy son mensajes sacados de la escritura, pero simplemente son habilidades humanas, componiendo algo espiritual, haciéndolo físico y luego inventando una doctrina. Esos son mensajes ajenos al evangelio. Aquí el apóstol denuncia personas que están inventando otro evangelio, pero entonces dejemos que sea la misma escritura, el mismo apóstol Pablo, quien nos diga qué es el evangelio. Cuando usted dice yo creo en el evangelio, cuando usted dice yo estoy en el evangelio, cuando usted dice yo predico el evangelio, pero ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio es buen ángelo, que significa buenas nuevas o buenas noticias del reino de Dios. Significa buen mensaje o predicar un buen mensaje. Entonces, buen ángelo, que es un mensaje o un buen mensaje, ¿qué significa? Significa que ahora tenemos un mal mensaje, es decir, un mal evangelio, una mala noticia. Entonces, la buena noticia, el buen mensaje, viene para destruir el mal mensaje. Es decir, una buena noticia suplanta una mala noticia. Entonces, eso es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la mala noticia es que la mayoría de los creyentes en el Señor están en contra, caminan de espalda a sus mandamientos. Eso es una mala noticia, eso mancha el verdadero mensaje del evangelio. Pero cuando nosotros se nos revela el verdadero mensaje, el verdadero diseño, eso suplanta el mal mensaje por un buen mensaje, y en lo que el buen mensaje se establece, todo lo que es el sistema de los hombres se viene abajo. Ya no son los hombres los que inventan, los que gobiernan, los que controlan. Ahora es Dios siendo el protagonista, Él de su propia historia. Ese es el evangelio. Veamos qué dice Marcos 1:15. Dice, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentidos. La palabra arrepentirse no tiene nada que ver con cometer un error y luego tirarse al suelo a llorar y a darse golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, y llorando y pidiéndole a Dios que me perdone de aquella horrorosidad que cometí. No es eso arrepentirse. Arrepentirse no es llorar, pedir perdón, revolcarse, dolerse por aquello que hice. Eso no es arrepentirse. La palabra arrepentirse o arrepentido, que es lo que el apóstol Marcos dice aquí, arrepentido y cree en el evangelio, en una buena noticia, en un sistema no humano sino divino, no en los hombres sino en Dios. Cree en el evangelio, pero primero arrepiéntete. Arrepentirse es la palabra hebrea teshuvah. Teshuvah en hebreo significa regresa. Regresa. Eso es lo que Yeshua, lo que Cristo predicaba. Es decir, arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Cuando Cristo predicaba arrepentíos, cuando Juan el Bautista predicaba arrepentíos, arrepentíos, ¿qué significa arrepentíos? Teshuvah, regresa. ¿Qué estaba predicando Juan Bautista? ¿Qué estaba predicando Cristo? Regresa. Teshuvah, 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 regresa, regresa, regresa. Pero regresa ¿de dónde? Ya dijimos que las tribus están dispersas y abandonaron su Torah, su palabra, abandonaron al Dios único y verdadero, abandonaron su identidad, perdieron su identidad, se mezclaron entre las naciones, se paganizaron, se gentilizaron, y el Señor les está haciendo un llamado: regresen,
regresen al corazón del Padre, regresen a las raíces hebreas. Nunca han debido perder la identidad. Ustedes no son gentiles, ustedes no son cristianos, ustedes son hebreos. Regresen, regresen, regresen. Ese mensaje era para la tribu de Judá y para la tribu de Efraín, no para usted, venezolano, colombiano, guatemalteco, no, era para ellos. Pero una vez que se va resolviendo el problema entre ellos, del otro lado, nosotros estamos siendo invitados a formar parte de ese pueblo. Entonces, lo que Dios dice para ellos, no lo tome para usted. Y lo que Dios le dice a usted, no se lo atribuya a ellos. Un mensaje para ellos, un mensaje para nosotros, pero los dos buscan lo mismo, que nos unamos como en la casa del Padre se unieron el hermano mayor y el hermano menor, el pródigo y el hermano. Entonces, nos quedamos con que arrepentido significa teshuvá, regresa a tus raíces. Y ese es el llamado que el Señor le hace a usted y nos hizo a nosotros. Regresa, hijo mío, regresa, hijo mío. Independientemente del país donde hayas nacido, por tu sangre corre la sangre judía. Tú eres descendiente sefardita de judíos que emigraron un día, bien sea de Babilonia o de Israel. Ese pueblo que fue esparcido entre los países europeos y que luego llegaron a las costas de América. Toda esa gente judía que se mezcló entre nosotros, de allí venimos. Nuestros orígenes nos conectan con el Padre Abraham. Por eso teshuvá significa regresa, despierta. No permitamos que la bestia, la cuarta bestia, con ese sistema babilónico, católico, nos siga destruyendo la mente y nos impida ir al encuentro de nuestro Padre que nos espera. Y su llamado es teshuvá. Hijo mío, regresa. Bien, Marcos 16:15 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ya usted sabe qué es el evangelio, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. ¿Quién es el griego? El griego es todo aquel no nacido en Israel, es decir, Efraín, gentil, el pueblo gentil. ¿Ve? Entonces hay una figura, se habla de los griegos, pero representando todo el pueblo gentil. Entonces dice que el evangelio es salvación para ellos y para nosotros, porque el evangelio es la buena noticia del reino de Dios. Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Note que aquí quiero enfatizar algo. En este mismo orden de idea, fíjese toda la enseñanza que Pablo nos ha venido dando desde el versículo 1. Nos está enseñando qué es un apóstol, cuáles son las marcas de un apóstol. Nos está enseñando qué es salvación, nos está enseñando qué es la iglesia, nos está enseñando cuál es el poder del evangelio, nos está enseñando qué es el reino. Ahora aquí, en este mismo contexto, en el verso 9, en el capítulo 9:14 de Primera de Corintios, Pablo nos va a enseñar ahora algo. Así también ordena el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Qué es vivir del evangelio? Se lo digo a la vuelta.